Historias para Crecer una vez más está en la zona de Coyhaique, el lado oeste, en el fondo Panguilemo. Estamos con José Manuel Cortaza. José, ¿cómo Hola, te va? ¿Cómo has estado? Bien, bienvenido. Gracias, mira, hemos querido venir acá porque nos han contado que que ustedes como familia tienen un proyecto bien interesante en el mundo turístico, agrario. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste más o menos lo que estamos aquí en este sector? Sí, bueno, bienvenido. Bueno, primero darte la bienvenida. Sí, pues, muchas gracias, bienvenido. Estamos acá en Fundo Panguilemo. Fundo Panguilemo está a 12 kilómetros al oeste de Coyhaique, por la ribera sur del río Simpson. Tenemos un campo de 1000 hectáreas, de las cuales 500 son de bosque y 500 de pradera. Y aquí trabajamos con ganadería y agricultura regenerativa. En el fondo tratamos de regenerar la ecología, la finanza y a las personas. Y aquí estamos construyendo este proyecto hace 6 años. También tenemos los negocios que tenemos son ganadería ovina, bovina, tenemos gallina de pastoreo también, verduras orgánicas y turismo. Hacemos un turismo asociado a la agroecología y a la actividad del aire libre, un turismo bien experiencial. Ah, ok. Y aquí no estamos nosotros, aquí estamos en un potero, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la función de este? Bueno, acá pueden ver, no sé si se fijan en las praderas que se ven un poco diferente al otro lado del alambre. Eso es producto de lo que estamos tratando de hacer. Y acá, en el fondo, nosotros, la verdad que vinimos acá a hacer un proyecto regenerativo. Nosotros lo que hacemos es regenerar la tierra. Esa es nuestra función. El manejo de la tierra tiene implicancias sobre la salud, sobre el cambio global, el cambio climático, digamos. Y obviamente el rol de la agricultura justamente puede hacer lo contrario, mejorar la salud, mejorar y tener un impacto positivo sobre el cambio climático. ¿Y en qué descansa esto? En tratar de construir suelo. Básicamente lo que hacemos nosotros como agricultores regenerativos es construir suelo. ¿Cómo es el proceso de construcción de suelo? Y en el proceso, o activar los procesos ecológicos del suelo. Y en el proceso ganamos plata con lana, carne, qué sé yo. En el fondo nuestro producto es carbono en el suelo, nuestro principal producto, que no se vende lamentablemente, pero eso es lo que hacemos. Y como subproducto tenemos los ingresos tradicionales. Entonces en el fondo, cuando uno hace eso, trabaja con la naturaleza, es muy fácil, el negocio es mejor porque no gasta insumos y bueno, y recuperamos el ecosistema. Lo que está mostrando acá es que hay mayor actividad biológica y eso uno lo puede ver. Sí. Por ejemplo, si yo hago un hoyo acá, primero, si ustedes estuvieran haciendo el hoyo, verían que la pala entra mucho más fácil que en el otro lado del alambre. Y una arena super, Y este suelo, por ejemplo, si se fijan, la primera cosa que llama la atención es que se deshace. Y la tierra, el color. El color negro, ¿Ya? el color negro eso es carbono. Esto es carbono. Si hacemos, claro, se ve oscuro. Se fijan que, por ejemplo, acá se ve más café y ahí más negro. ¿Ya? Eso es carbono. Las praderas fijan energía solar a través de la fotosíntesis, liberan un exudado que es un líquido, un azúcar, a las bacterias de microorganismos y estas bacterias de microorganismos transforman en humus. El humus es carbono estabilizado. Entonces las praderas capturan carbono y lo dejan acá. Esta es una forma de capturar carbono atmosférico. De hecho, gran parte de los problemas del mundo es que las praderas, por malas prácticas y los terrenos agrícolas, han perdido la capacidad de fijar carbono y por eso es que tenemos un exceso de carbono en la atmósfera, pero es solo por las emisiones, es por la falta de captura. Entonces, si se fijan acá, lo negro representa carbono, igual que el carbón de un asado. Y lo otro que si se fijan, estos gránulos, ese no es normal, si lo vamos al otro lado no lo van a ver así. Estos son las bacterias que establecen una relación con las plantas, produce una glomulina que se llama como una especie de sustancia pegajosa que forma estos agregados. Al tener estos agregados, esto nos indica que hay una colonia muy grande de bacterias y hongos. Esas bacterias y hongos le entregan a las plantas inmunidad y todos los nutrientes que necesitan. Si yo mato esta relación, el suelo se transforma en un suelo adictivo. Y eso es lo que pasa en casi toda la región de Aysén. El suelo que está ya degradado, ya está falta de carbono. Pierden el carbono, las prácticas agrícolas tradicionales pierden carbono por erosión por un lado, pero lo más grave es que se pierde la relación simbiótica que existe entre los microorganismos y las plantas. La misma relación que existe en nuestro organismo, entonces también tenemos una relación simbiótica con
nuestras bacterias que tenemos en el cuerpo y en el intestino. Entonces cuando yo corto esta relación, las plantas se transforman en adictas al fertilizante y necesito aplicar insumos. Y como consecuencia de eso, los únicos que hacen negocio son los que venden los insumos. Pero por ejemplo, si tú vamos a una pradera en otro sector donde está el suelo sumamente degradado, ¿se puede recuperar en Sí, claro. proceso? ¿Y cómo es ese proceso? Ese proceso es lo que hacemos con los animales. ¿Por qué se desarrollaron estas colonias de bacterias y no en otros lados? Es porque acá las bacterias necesitan hojas verdes para alimentarse. Entonces cuando yo manejo el campo de tal manera de tener plantas vigorosas, verdes, como se ven acá, así con este color, esas plantas fijan mucha fotosíntesis, mucha energía solar y por lo tanto producen el 40% de lo que fijan va a las raíces y alimenta toda esa cadena trófica. Entonces, si yo tengo plantas débiles, eso se corta. Es como cortar el flujo de energía hacia el suelo. O sea, por ejemplo, esta pradera antes era una pradera degradada. Claro, lo podemos ver en el alambre, como era antes. En una pradera normal, digamos que plantas no tan vigorosas, con raíces poco profundas y mucho más arcilloso, o sea, mucho más maicillo arcillosa que como se ve ahora, que es un suelo rico, orgánico. En esta pradera que nosotros estamos acá, más o menos, ¿cuánto tiempo demoraste en recuperar el suelo de O sea, si se fijan acá, esto ya en un año empieza a recuperar, se ve mejor, pero te fijas que estas colonias verdes, esos manchones verdes oscuros que se ven acá, eso es que están empezando a formarse estas cosas que antes no existían. Ya. Eso se empieza a conectar año a año y sigue en un proceso continuo de mejoramiento, o sea, y las plantas van profundizando, o sea, en el fondo llevamos 5 años. ¿Hay un sistema de regadío cada cierto tiempo, nutrientes, nada? No necesita, porque lo otro que pasa cuando tengo esta estructura de suelo, si cae una gota de agua, infiltra el 100% y se retiene ahí. Si lo vemos ahí, cuando el suelo está compactado con esta capa arcillosa, vamos a hacer un hoyo más allá, van a ver que el agua no penetra. Y si penetra, evapora muy rápido, porque no penetra. Y por eso también que las cuencas se empiezan a secar. Cuando yo tengo el suelo compactado, el agua escurre y no infiltra, y por lo tanto se empiezan a secar las norias, lo típico que pasa en Chile Chico, en toda esa zona, en general, en todos lados las norias están bajando, es porque no estamos trabajando con el ciclo del agua. Pero esto es lo más, como digo, esta estructura es lo que buscamos. Entonces, acá, en el fondo, acá está nuestro principal rebaño. Este es nuestro principal rebaño, los microorganismos que están acá. Y por ejemplo, en esta pradera que estamos acá, ¿cuánto tiempo tú dejas los animales aquí? Claro, si se fijan, las ovejas están allá, las ovejas van a pasar por este potrero acá 2-3 días, probablemente acá, depende del plan, y ahí no vuelven hasta 50-60 días después. Si ustedes le preguntan a alguien con un enfoque tradicional, diría que este manchón verde está con alto nitrógeno, como le hubiesen aplicado urea. Ah, y esto es 100% un proceso natural. Esto es 100% natural. Acá no aplicamos nada, no aplicamos nada, ni fertilizante, ni herbicida. De repente las plagas también que uno alega, porque hay plagas, cuncunilla, qué sé yo, eso es simplemente falta de funcionamiento del ecosistema. Cada especie de bacteria, hongo, insecto, lo que fuera, tiene un enemigo natural. Pero si yo tengo un ambiente degradado con poca diversidad, no están los enemigos naturales. Y cada vez que yo hago una aplicación para matar un hongo, un fungicida, por ejemplo, mato el hongo malo, pero mato todos los buenos. O sea, ustedes aprovechan la misma bonificación de la oveja en este sistema de potreros cuando se van cambiando de un lugar a otro. Claro, la oveja efectivamente descompone y también inyecta microorganismos de su intestino, y eso, pero básicamente lo más importante es que genera este pulso de captura de carbono e incorporación en el suelo. Entonces, en una bomba permanente, captura y bombeo hacia abajo, captura y bombeo hacia abajo. Porque vamos a ver la diferencia que tienes entre un suelo degradado y un suelo rico en nutrientes naturales. Acá tenemos una línea que si uno trata de entenderla, hay una línea en el alambre. Como que se ve que de 1 metro hacia acá está mucho mejor que de 1 metro pegado al cerco. Entonces uno podría decir, cuando nosotros llegamos el campo era bastante así. Quizás no tanto, pero una cosa como aquí, digamos. Esta era la condición de esta pradera, así como está acá. Y si nosotros nos fijamos qué puede ser que explique esto, hay una explicación bien simple. Las ovejas están comiendo, la oveja come para allá y pisa y bostea para atrás. Entonces acá tenemos consumo, pero no hay impacto. Los animales, las praderas necesitan ese impacto. Y si yo digo, bueno, a ver, que aquí donde hay una pradera que no hay impacto, ¿cómo se ve el suelo? Y lo comparamos con el otro. Lo primero que llama la atención
más, es la claro. compactación. Ujú. Este es un pastel, ¿no se acuerda que el otro lo agarré? Y era como más, que se me deshizo en las manos. sí, sí, Ya. más rápido. De todas maneras no es tan malo. Este suelo obviamente está mejorando. Llevamos 5 años en que alguna pisoteada le cayó. Pero está compactado, yo no lo puedo abrir. Y si nosotros tomamos el porcentaje de humedad ahí con este, es mucho más húmedo allá. Y si una gota que cae de acá, lo más probable es que escurra mucho más que penetrar. Y por lo tanto, la capacidad de fijación de agua en el suelo es mucho menor. Y si yo trato de abrir esto, también voy a ver que las raíces son mucho más cortas que en el otro es mucho más profundo. Y cuesta más, Claro. está más compensado. Está compactado. Más compactado. Están empezando a tener esos gránulos que yo les digo, pero no es lo que pasa ahí. Entonces, bueno, es un proceso, pero está avanzando, está mejorando. Y si nosotros vamos al otro lado, o sea, al otro lado del alambre, donde no hay un manejo de este tipo, la situación es mucho peor. Es más, Fíjense acá cómo se ve el suelo. Este suelo que está acá, por acá se lo comió un bicho, ¿cierto? Este es el suelo original, ahí había un armadillo, alguna cosa así, un piche o algo por el estilo. Este suelo, que es prácticamente muy y más arcilloso, claro, es la condición del subsuelo, digamos. Y lo que nosotros necesitamos formar es topsoil, que le dicen, suelo donde está la superficie, las raíces y la actividad biológica. Entonces, lo interesante es que yo puedo transformar esto en un suelo negro, como el que veíamos allá, a través de las raíces de las plantas y los microorganismos. En el fondo, si vamos un poco más allá, vamos a ver que aquí donde se ha formado, donde está, este año entre paréntesis viene medio lento el crecimiento. Si ustedes se fijan, miren acá. Yo hago un perfil de suelo. Prácticamente 1 centímetro o 2 es pasto que fue pisado por los animales en el invierno. En el invierno nosotros no forrajeamos, pero venimos, nos comemos la mitad y la otra mitad lo pisan. Y fíjense cómo forman como una capa. Una capa así como mulch de pasto pisado. Entonces eso está firmando suelo hacia arriba y las bacterias y las lombrices, por ejemplo, estos son los ingenieros del sistema. Eso es lo más importante dentro de la formación del suelo vegetal. Claro, como yo les decía, los microorganismos necesitan un ambiente aeróbico, con aire. Las lombrices son las que ayudan a abrir esta estructura. Una vez que se oxigena, se pueden empezar a desarrollar las bacterias y los hongos. Y lo interesante es que una práctica, por ejemplo, una vez que yo cada vez que aro el campo, típicas prácticas previas a la siembra, mueren prácticamente la totalidad de las lombrices. O sea, es muy dañino arar un sector. Con una aplicación de Roundup, que es el típico herbicida que aplican para las regeneraciones, o sea, la siembra sin arar, el 50% muere en una aplicación de las lombrices. Bueno, ahora le tenemos una sorpresa con nuestro amigo acá. Venimos al sector del cuadro Las Ovejas, que va a haber un bonito cambio de potreros, pero explica un poquito cómo es este proceso. Sí, bueno, como se fijan, estábamos mirando las praderas recuperadas, como se ven acá, y ahora vamos a cambiar las ovejas desde el potrero. Aquí estuvieron 3 días, y el manejo básicamente nuestro, como les decía, es imitar una manada natural. Y las manadas salvajes, digamos, por ejemplo los guanacos, se mueven en compacto y se van moviendo todo el rato, migrando naturalmente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un cambio potrero. Ese potrero donde están ahora va a descansar por 45 días y ahora van a entrar a este. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un manejo de cambio potrero, que al final es el único trabajo que tiene esto. No usamos maquinaria ni nada, pero sí estamos permanentemente moviendo los animales. Es 100% natural, no hay ningún... Claro, y para eso usamos perros. Tenemos perros de trabajo, como la monita, que es un border collie,
Hoy día va a ayudarnos a mover la oveja, pero van a ver que las ovejas prácticamente al abrir la puerta se mueven. Ellas ya entienden de qué se trata, saben que acá las espera un potrero recuperado con toda la calidad y entonces van a estar felices de moverse. ¿Cuánto es el paño de oveja que tiene aquí en total? El piño, acá hay como 1500, 1600 animales entre capones, carneros, borregos, ovejas paridas, de todo. Sí. Ya. Acá en este potrero. Ya. Y los potreros son como 4 o 5 hectáreas. Vamos a abrir aquí el portón. Me voy a acordar de mis tiempos de Patacón, del Baker. Alta tecnología. Exactamente, pero esto es lo mejor que puede haber. Pues. Mira cómo las ovejas están mirando. Ya. En este cuadro sacamos ya todas las ovejas hacia el cuadro que ya está con más verdor, está en proceso para que ellas empiecen a tener 45 días de una rica alimentación. ¿Qué sucede acá ahora? O sea, bueno, como les contaba, aquí se movieron las ovejas al siguiente cuadro. Y se fijan acá que quedó bastante pasto. Para una mirada tradicional te dirían, pero ¿por qué las cambiaste si todavía les queda pasto? Porque nosotros movemos de acuerdo a un plan para estar en todos los potreros durante 45 días. Entonces a cada potrero le tocan 2, 3, un día, dependiendo del tamaño y la calidad. Nos interesa que quede residuos porque eso significa que las plantas todavía tienen hojas para producir fotosíntesis, entonces en 2 o 3 días empiezan a crecer ya de nuevo y probablemente en un mes de nuevo estén como el potrero anterior en esta época. Entonces de eso se trata. Cuando no nos comemos la planta muy abajo, la planta no sacrifica todas sus raíces. De hecho, si comemos solo el 50% de la planta, el 100% de las raíces sigue creciendo. En la medida que me lo voy comiendo más abajo, van frenando el crecimiento de las raíces. Entonces la idea es tener una máquina funcionando al 100%, capturando energía, humedad, todo el ambiente. Entonces básicamente este es el manejo. Lo interesante es ver que queda todo bosteado, pero después de una semana o 10 días ya no queda nada porque vienen las bandurrias, vienen los pájaros, las lombrices e incorporan todo el abono en el suelo.
O sea, todo esto es un proceso 100% natural. Claro. Ahora la pregunta que se da, ¿qué pasa en invierno, por ejemplo? ¿En invierno haces el mismo proceso? Sí, el mismo. Lo que pasa es que en el invierno, si nosotros tenemos forraje en todos los potreros, porque siempre hay pasto, entonces, si iría dejar de crecer, tendríamos potreros más pelados, otros con más pasto. Después nosotros racionamos ese pasto y se están comiendo el pasto en pie durante todo el invierno. Entonces nosotros no suplementamos. Ahora, de todas maneras, conviene tener algo por si cae una tormenta y queda bajo la nieve, uno tiene que tener algo de suplemento, pero en ese caso suplementar un mes o máximo 15 días, no 4 o 5 meses como es la norma en los sistemas tradicionales. Hay algo súper importante, en la región de Aysén es muy extensa. Los suelos están casi un porcentaje muy alto, muy degradado. En algunos sectores se han formado parques para poder recuperar el suelo, que a veces quizás no es necesario. Con este proceso... No, de hecho tal cual. Nosotros, como decimos, con el manejo holístico, manejo regenerativo, nosotros queremos, para nosotros es tan importante la ecología como las personas y la economía. Yo puedo regenerar la tierra con las personas trabajando y teniendo un buen resultado económico. Entonces, por mucho que tengamos gente que tiene capital para poder invertir en parques y qué sé yo, nunca va a ser el 100% de la tierra. O sea, el mejor de los escenarios será, no sé, el 10, el 5%, el resto va a quedar en productores que necesitan vivir de esto. Y de hecho, la sociedad se sostiene por agricultores. Si no hubieran agricultores y todo se transforma en un parque, ¿de qué vamos a comer? Entonces necesitamos a los agricultores, pero necesitamos agricultores produciendo en forma sustentable, regenerando la tierra y produciendo alimentos de calidad, porque al final, no dije, pero cuando un alimento es producido sobre un suelo rico biológicamente, cambia su composición nutricional, tiene mayor cantidad de minerales y eso hace que fortalezca la inmunidad de las plantas, de los animales y de las personas. Entonces también hay una implicancia en la salud. Por ejemplo, de acuerdo a tus conocimientos y a tu experiencia, y la región que es tan extensa, tuviera este tipo de manejo del suelo, ¿en cuánto tiempo podría recuperarse la ganadería y todo lo que es bovino, ovino, en cuanto a tener una mayor producción de la que el día de hoy tiene? Porque o sea, nosotros esto en un año revierte la tendencia de partida, o sea, de ir degradándose a ir recuperándose. Lo que claramente pasa de un año para otro es que se mejora el negocio, porque dejamos de un negocio en pérdida y tenemos un negocio que genera ganancias. Del punto de vista ecológico, dependiendo del grado de degradación del potrero, puede ser, no sé, en 5 años ya tener una cuestión funcionando bastante bien. Ahora es un proceso continuo, no es que yo tengo que esperar 5 años para tener resultados. Los resultados se tienen de un año para otro. Yo tengo experiencia trabajando acá, en Magallanes, mucha experiencia, en Argentina y en las Malvinas, que son ambientes mucho más restringidos que acá, que Aysén en general, y los resultados de un año para otro son un aumento de un 50% de la producción de pasto, y por lo tanto puedo subir, no sé, un 10, un 15% la carga, y nosotros vamos todos los años subiendo un 10, un 15% la carga, un 20% la carga, y eso significa un 20% mejor tu negocio, sumado a la reducción de los gastos. Entonces al final es muy buena noticia y es un buen negocio. O sea, yo siempre le digo a los jóvenes que crean en esto y que arrienden campos, pero que lo hagan así, porque si tú arrendas un campo para hacerlo tradicionalmente, vas a perder plata y vas a terminar endeudado. Pero si lo haces de esta forma, vas a poder hacer un buen negocio, tener una buena calidad de vida, contribuir a la región, seguir manteniendo la cultura de la región, porque tampoco es razonable pensar que se transforme todo en un parque. Lo que sí yo creo que se puede transformar Aysén en una región ejemplo de regeneración y sustentabilidad. Y estamos recién seguro, y estamos recién partiendo, tenemos pocos años de agricultura tradicional, estamos recién, hace 10 años metiendo máquinas y cosas y acelerando el proceso de degradación. Estamos a tiempo para pararlo. Y si podemos focalizar los instrumentos del Estado, en vez de subsidiar los insumos, que subsidian la capacitación y el entrenamiento de las personas, porque los técnicos están, nosotros capacitamos a harta gente el año pasado y la gente entiende y puede hacerlo y tiene las herramientas, pero necesitamos que los instrumentos del Estado se alineen en esta filosofía, porque al final tenemos una dicotomía entre Aysén, reserva de vía y las prácticas agrícolas. Aquí se ve un claro ejemplo en el fondo Panguilemo, la posibilidad de tener una economía sostenible con el cuidado medioambiental. O sea, ¿qué ejemplo más claro que esto? Que
tener cuadros de forraje sin ningún tipo de intervención de químicos o de algún otro insumo que pueda mejorar la pradera de forma natural. Qué mejor que eso. Y a su vez también nos permite ver que toda la región de Aysén puede perfectamente generar este cambio y no sobreindustrializar la ganadería de nuestra región, sobre todo lo que está pasando ahora. Y como esto que está pasando aquí, el accidente. Pero más que nada es eso. Y ahora vamos a conocer un poco la historia. La historia de la familia. Bueno, y también se ve los caminos de nuestra región. Historias para crecer, siempre con ustedes. Está bueno. Ya. Yo les contaba que nosotros hacíamos ganadería regenerativa y nuestra función era regenerar el suelo y activar los procesos biológicos, y en el proceso producíamos algunos subproductos como lana y carne. Y este es el galpón de esquila. Acá es donde se produce una vez al año la faena en la esquila, que en realidad es una actividad bien entretenida, bien harta pega, sí, pero entretenida. Traemos esquiladores, acondicionadores y gente que nos ayuda en el proceso. Y este galpón es un galpón bastante moderno, digamos, es un galpón con diseño australiano. La verdad que lo hicimos nosotros, pero con diseño australiano. Trajimos un galpón del norte y armamos esto. En el fondo nosotros trabajamos con algo que se llama Low Stress Management. En el fondo es manejo de poco estrés. Entonces los corrales son circulares porque hacen que la oveja se mueva fácilmente sin estrés. Y el galpón también es lo más amigablemente posible, porque la verdad que tampoco a la oveja le gusta que la agarren, pero por lo menos acá es fácil de trabajar para la oveja y para los esquiladores. Cuando es la faena esquila, acá se llena de ovejas lanadas, el primer piso, digamos, y esto está cerrado, ¿cierto? Y el esquilador viene, agarra la oveja acá, la toma y la trae acá, la acomoda en la esquila, acá se cuelgan los motores, y una vez que termina el proceso, la oveja va para abajo. Y de ahí la toman los velloneros, que trabajan en la cancha, y trabajan el vellón en la mesa que está allá. Y en la mesa se clasifica, y ahí se separan hasta 8 clases de lana. ¿Podemos mostrar un poquito? Sí, claro. Cómo es? En el fondo, esta mesa, el vellón se estira acá. Aquí tenemos lana, la verdad que lana de limpias, así que no es nada muy bueno, pero por lo menos pueden ver la diferencia entre estos dos vellones, que este es un animal normal, digamos, un corriel malito, digamos, de hecho está quebradiza, pero una lana gruesa, que la gracia, o sea, es una buena lana, pero de fibras medias y por lo tanto de menor precio. Lo que estamos buscando nosotros, particularmente nosotros, es una lana un poco más fina. Entonces, una lana corriel, por ejemplo, en el mercado hoy día debe costar base limpia $6 en Australia, y esta vale, bueno, esta es una cruz entre medio, pero vale 10. Y si fuera más fina como está acá, sería 15 o $20. Esta es una lana de 19 micras. El tipo de alimentación que están usando acá incide en cuanto al mejoramiento genético del animal y de una mejor producción de lana. O sea, de hecho, si en estricto rigor, cuando es demasiado buena la alimentación, como acá, que bueno, todavía no es tan buena, estamos mejorando, pero en general afecta un poquito el color, porque la lana, los atributos de calidad de la lana son la finura, la resistencia, el rendimiento y el color. Y lanas donde se producen con pastos muy contundentes, en general el color es un poquito menos blanco. La lana más de la estepa es mucho más blanca. Entonces, por ahí hay un tema, pero igual hay un componente genético importante. Entonces, a la larga yo creo que vamos a tener una buena lana, un buen tipo de lana igual. Pero obviamente sería más blanca si estuviéramos produciendo en Magallanes, y sería mucho más blanca, o por ejemplo en Cochrane o en Coyhaique Alto, donde hay estepa, sería más blanca que acá, y Magallanes también es bastante blanca, y las Malvinas sobre todo es mucho más blanca, que tiene que ver con la nutrición, pero de todas maneras un buen ambiente para producir lana. Ya, pues los invitamos entonces a conocer la nueva faceta de Fondo Panguilemo en relación al mundo turístico, así que nos volveremos ahí después en el proceso. Chao.
Bueno, amigos, comenzamos la travesía, ¿no es cierto?, desde arriba hasta acá. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir ahora? Vamos hacia un sector que se llama el Mirador del campo, que queda en esa dirección. Es esa superficie, digamos, limpia que se veía sin bosque, en la cual podemos tener una visión amplia de todo el cañadón del río Simpson. Del río Simpson, ya. Sí. ¿Y específicamente en qué consiste la travesía cuando tú vas con tu equipo de gente? Bueno, en realidad se explica, como inicialmente hablaba José Manuel, el trasfondo del sistema ganadero de manejo del predio, por qué se hacen las cosas como se hacen, y en las cabalgatas mismas también se habla mucho más de lo que es, bueno, flora, fauna, manejo de los animales, caballos, etc. Depende un poco de los intereses del grupo que tenga. Del grupo que tenga. Por ejemplo, aquí en este sector estamos en cuadros que están sin animales, en este momento se están recuperando. Correcto. Que son 45 días, los que nos explicaba José. Principalmente, ¿qué mantienen acá, en este sector de acá? ¿Bovino o ovino? Ovinos, sí, ovinos. Como explicaba José, en este momento están solamente los ovinos y los bovinos. Las terneras se sacaron a otra parte del campo porque están en época de parición las ovejas, entonces necesitan estar más tranquilas. Pero después que ocurre ese proceso o termina esa parte, se junta todo el ganado y ¿cómo se llama? Y pastorean en conjunto tanto ovinos como bovinos. Ya. ¿Vamos? Sí, vámonos. Bueno, y aquí podemos ya apreciar una zona de bosque, por ejemplo. Claro. De bosque nativo, que me imagino que debe predominar el coigüe. El coigüe es más de esta zona intermedia de humedad y harto un otro. También se ven por ahí algunas matas de, ¿cómo se llama?, de quila o caña, que quedaron después de la floración que hubo hace algunos años. Ya. El sector de arriba, por ejemplo, el sector ya es zona de la lenga, la familia notofagos. Exactamente. La lenga y el coigüe, pero dominantemente las zonas intermedias como estas, como ves allá, es el coigüe. Como claro, la parte más húmeda y baja es el coigüe, las zonas más cercanas al río también en ñires, y las partes altas o montañosas es lenga la que predomina. Ya. ¿Tú estuviste en este campo cuando se inició a recuperación del suelo, como vemos ahora, por ejemplo, que es todo verdoso? Sí, yo soy, conozco los actuales dueños desde que llegaron acá, y desde ese tiempo, digamos, han comenzado las visitas y he venido bastante. ¿Y lo que era antes, lo que está ahora, ha tenido una recuperación? Sí, el cambio es evidente, sobre todo considerando cuando uno puede, digamos, apreciar en el camino hacia acá el estado en que están los otros terrenos, los terrenos colindantes. Ya. Y aquí vamos, por ejemplo, este sendero aquí lleva unos alambres. Sí, esto es cerco eléctrico, que en el fondo la razón del uso de este cerco respecto al tradicional es que, como puede ver, son solamente tres hebras de alambre en vez de 6 o 7. Y en el fondo requiere muy poca infraestructura para ser instalado, es mucho más barato. Y es menos dañino para el animal cuando tiene más 6 o 7 alambres. Sí, en realidad el alambre eléctrico no es que le dé un choque eléctrico que vaya a causarle ningún daño, sino que es un golpe pequeño donde el animal aprende después a que si se acerca, lo toca, no lo vuelve a hacer. Entonces es más como una barrera psicológica más que física, o sea, si una oveja quisiera pasar por ahí, lo puede hacer perfectamente. Ah, ok. Pero una vez que aprenden, también. Mira, por ejemplo, en esta pradera de acá, por ejemplo, vemos una diferencia entre lo de allá. Claro. Lo que está a la izquierda, acá se está recién recuperando el borde de la pradera. Correcto. ¿Ya? Y el suelo vegetal es distinto, es más... Sí, bueno, en las zonas de faldeo la recuperación es un poco más lenta, porque el suelo generalmente es más delgado, se erosiona también más fácilmente, y los animales tienden a pastorear un poco más disperso, entonces el impacto que los animales tienen respecto a las zonas más planas es un poco menor. Pero el proceso cumple el mismo objetivo final. El mismo objetivo, es un poco más lento sí en las zonas de alta pendiente, pero el resultado final se llega a lo mismo. Oye, ¿qué te dice el turista cuando viene, el extranjero, sobre todo en relación al tipo de trabajo que ustedes están llevando? O sea, a todos les parece, los que no lo conocen quedan súper contentos y interesados por el tipo de manejo. O sea, vemos que aparte de ser amigable con el medio ambiente, ¿cierto? No hay uso de químicos ni pesticidas, por lo tanto las praderas son sanas y la carne que se produce a partir de ellas también es un alimento muy sano, inocuo. El mismo hecho de no fertilizar las praderas y no tener residuos y rotando los animales y teniendo los potreros con mucho descanso permite que las aguas también sean tan limpias.
Entonces, uno de los atractivos, digamos, que tiene este predio respecto al otro, en realidad en la región en general, es que uno puede tomar agua en cualquier parte. Claro, exactamente. Sobre todo la región de Magallanes y esta que tú vienes de Magallanes, que Sí. están libres de contaminantes, están libres Sí. de materiales particulares pesados. Y hay otros sectores acá, digamos, de la región de Aysén donde uno no podría hacer lo mismo, por ejemplo, sectores más intervenidos como el Valle Simpson, por ejemplo, etcétera, Sí, donde el uso de insumos agrícolas es masivo. es masivo. Sí. Ya. Oye, lo que vemos al fondo, ¿qué cordón es? Ese es el cordón Panguilemu, Ya. ese es el cerro Panguilemu, el que está detrás de este acá se llama Cono Negro, Ya. y ese como peñón rocoso se llama Punta Vera. Punta Vera. Sí. Ya. Esas son zonas fiscales ya. Sí, son veranadas fiscales. Veranas fiscales. O sea, no son ni veranadas porque no se pueden tener animales, pero sí, son terrenos Son fiscales. terrenos Esto es parte de una reserva, la reserva Valle Simpson, Ya la reserva que de se extiende hasta por el cañón, digamos, hacia Aysén. Primero que nada queremos agradecer que nos hayan abierto las puertas de su casa, su familia, su vida, para poder compartir con ustedes a través de Historias para Crecer el emprendimiento que ustedes tienen. Pero ahora queremos conocer un poco esa parte humana. Cuéntenos cómo y de qué forma comenzaron este proyecto para que pueda generar lo que el día de hoy tienen ya. Bueno, es una historia larga, ¿Ya? pero empezó cuando yo vino a Chile hace 10 años atrás y conocí a José en Tierra del Fuego, en 2009. 2009. Sí. Y allá él estaba trabajando con su empresa haciendo manejo holístico en una estancia y yo llegué ahí de visita y terminaba trabajando allá y después de un año empezamos a pololear. Y bueno, obvio que pasaron muchas cosas entre medio, pero hoy día estamos acá en Panguilemu, llevamos 6 años acá en Aysén y tenemos 2 hijos, la Sara tiene 5 casi y Benja va a cumplir 2. Y eso es la versión breve. Ya, pero ¿cómo se les dio la idea de comenzar este proyecto aquí, específicamente en este lugar donde nosotros estamos? ¿Cómo comenzaron? ¿De qué forma comenzaron? ¿Cómo fueron las primeras experiencias? Al final, nosotros que practicamos el manejo holístico, en el fondo el manejo holístico es más que manejar el campo, es manejar tu vida. Entonces parte con la definición del contexto, que en el fondo es cuál es la calidad de vida que quieres tener o cómo quieres vivir tu vida. ¿Y cuáles son tus valores? Y claro, que depende obviamente de tus valores y cómo te ves en el largo plazo. Entonces cuando empezamos a vivir juntos con Lizzy, en esa época en Punta Arenas, salió que queríamos vivir en el campo, porque yo asesoraba y trabajaba en esto, pero para terceros. Entonces Lizzy dijo del fondo que ella quería vivir en el campo, porque ella se crió toda su vida en el campo. Y yo era mi sueño, pero muy lejano, era como imposible para mí tener un campo si no tenía de dónde, porque normalmente aquí los campos serían nomás. O es de gente que puede comprarlos porque tiene otro negocio. Entonces, pero lo definimos en el contexto, que queríamos vivir en familia, en el campo, con agricultura regenerativa, siendo un ejemplo, de acuerdo a nuestros valores, y eso lo definimos en el contexto. Y bueno, la verdad que después de eso empezamos, yo me fui al banco, eso fue un sábado, el lunes fue a un banco a conversar que querían financiamiento y no sé cómo empezaron a pasar las cosas. Y terminamos después de 1 año y medio, creo, estábamos viendo acá. En un lugar que es mucho más de lo que nosotros hubiésemos pensado que podíamos tener, en términos de riqueza ecológica, riqueza social, porque
la comunidad, tengo muchos amigos, bueno, Nico lo conocimos acá, o sea, al final somos familia y bueno, y es una tremenda región como para emprender, entonces no podemos creer lo afortunados que somos de estar criando a nuestros cabros chicos acá, o sea, y estar siendo un aporte para la comunidad y que la gente venga para acá a capacitarse o a inspirarse. Entonces creo que en 5 años logramos todo lo que queríamos lograr desde ese punto de vista. Obviamente ha sido un desafío tratar de comprar un campo con la producción, no es fácil, sobre todo cuando el sistema financiero no cree mucho en eso, pero bueno, estamos felices en el desafío y luchándola todos los días, pero la verdad que con muchos resultados que va mucho más allá de lo que nosotros hubiésemos esperado. O sea, en el fondo ustedes lograron de la nada misma, de no tener absolutamente nada, un sueño, solamente con la perseverancia, la constancia en el tiempo y persistiendo en algo que ustedes querían tener. ¿Se sienten ya satisfechos con lo que están haciendo o aspiran a hacer más cosas todavía? Como familia, como proyecto Panguilemos, como ejemplo para muchos que nos están viendo en algunos otros sectores rurales, por ejemplo, que ustedes tienen una visión totalmente distinta a lo que se vive normalmente en un campo que tiene un desarrollo totalmente distinto, el más industrializado, y ustedes son una diferencia enorme. ¿Cómo poder engranar eso con darle experiencia a otras personas? O sea, cuando preguntas si estamos satisfechos con lo que hemos hecho, yo por mi parte y creo por ambos puedo decir que sí. Hemos logrado ver mucha parte que tenía suelo desnudo, que hoy día está tapado con plantas. Vemos a nuestros hijos creciendo en el campo, en el tipo de vida que quisimos tener. Yo con eso estoy muy conforme. Obvio que uno siempre tiene ideas y quiere hacer más cosas. Y es entretenido tener la posibilidad de compartir lo que estamos haciendo con otras personas si a ellos les interesa o les hace sentido. ¿Ustedes cómo lograron tener esa empatía, ese logro, ese sello especial que se puede notar? No, que el contexto que decimos antes lo que pasa es que en el fondo el manejo holístico es tan potente porque parte de la base, o sea, cuáles son tus valores. Y cuando tú construyes sobre los valores, todo es más fácil. Entonces, el problema es cuando uno no están claros los valores, no digo que sean buenos o malos, sino que no hay una reflexión en las organizaciones, entonces empiezan a construir cosas como porque para allá, para acá, y se ve que no hay consistencia. En cambio acá, cuando uno hace eso y parte definiendo el contexto, todas las decisiones pasan a ser coherentes con tus valores. Y nosotros, en ese sentido, todas las decisiones que tomamos tienen que ser coherentes con nuestro contexto y no ser coherente desde el punto de vista económico, ambiental y social. Pero cuando tú empiezas a tomar decisiones ahí, el resultado es coherencia. Y un poco en relación a tu pregunta, si nosotros estamos contentos con lo que hemos logrado, sin duda lo que mencionó Liz y lo que yo mencioné, estamos muy conformes. Obviamente tenemos más proyectos, pero lo interesante de esto es que mañana se puede acabar esto, por cualquier razón. Uno nunca sabe, no tenemos comprado ni la vida ni el futuro. Pero si mañana te dicen esto se acaba, lo viviste tan a fuego y con tanta pasión y con tanta coherencia que el resultado es lo mismo, lo que interesa es el proceso. Nicolás, ¿cómo te sientes tú al estar dentro de este proyecto Fundación Panguilemos? Bueno, primero que nada, afortunado en realidad de haber conocido a los chicos cuando llegaron hace 6 años ya. Y la verdad es que también afortunado porque compartimos, yo creo que en la esencia los mismos valores. O sea, los dos queremos, las dos familias, las de ellos y la mía, y que somos muy cercanos, tenemos los mismos objetivos, la misma visión. En el fondo el tema de que nuestros hijos sean capaces de vivir en un ambiente limpio, en contacto con la naturaleza, rodeados de animales, ha permitido en el fondo que hemos generado unos lazos muy, muy fuertes, de apoyo y también de visión en cuanto a las acciones que tomamos. Y eso, o sea, tener la posibilidad de estar acá en Coyhaique, que no es una ciudad, digamos, un pueblo, un lugar muy, muy concurrido, y tener la oportunidad de vivir algo así acá es impagable. O sea, la oportunidad de aprender cómo se hace todo el manejo
más que animal y más que la tierra, sino que el contexto global de cómo querés que tu familia se desarrolle y a partir de eso tomar las decisiones, francamente algo que no toda la gente conoce y que facilita mucho o por lo menos enclarece un poco la visión que tú tienes de vida. Yo por la parte profesional, digamos, he trabajado toda mi vida en el área rural y he visto, digamos, el cambio en los ambientes, o sea, como la gente antigua contaba que, no sé, porque sus campos manejaban tantos animales, hoy día han tenido que ir disminuyendo, en todas partes la degradación es evidente y tener la posibilidad acá mismo de ver un sistema que te permita revertir eso, o sea, es una maravilla. Es impagable. Sí. Ya. Soñemos un poco. ¿Ustedes creen que sea difícil? ¿Ah? Una cuncuna. Una picadura. Ah, quiere mi carrera comer. Tiene hambre. Soñemos un poco para finalizar un poco esta entrevista. ¿Les gustaría que la región de Aysén pudiera ser una región totalmente holística en el mundo agrario y ganadero? O sea, sí, creo que todos coincidimos, pero seguro. O sea, yo siento que la región, cuando uno le pregunta a sus habitantes cómo les gustaría que fuera su región, todos dirían que fuera sana, linda, llena de biodiversidad, con los ríos creciendo, corriendo limpiamente, lleno de pescados, con fauna, con la gente viniendo, con la población sana, con una economía que permita darle oportunidad a todo el mundo, y estaríamos de acuerdo con eso. Y el problema está que el modelo de producción que estamos teniendo hoy día, estamos siguiendo como región, y me refiero a las empresas en general y particularmente al sector agrícola, estamos siguiendo un modelo que va para el otro lado. Y cuando el mundo ya viene dando la vuelta, nosotros estamos partiendo para allá. Entonces, claramente, ¿por qué tenemos que recorrer esta distancia y después volver si podemos hacerla cortita? Y si la hiciéramos cortita, esta región se transformaría en lo que todos los habitantes quieren. Una región donde se produce una economía saludable, con alimentos saludables, con la gente viviendo bien, sin contaminar, sin destruir, recuperando nuestros recursos y no degradándolos. Entonces, sin duda que se podría, es fácil, esto no es caro, es fácil de implementar, bueno, no tan fácil de implementar, necesita experiencia, pero no es tan difícil, no es tan lejano a lo que los primeros colonos hacían en su cuando recién llegaron, que movían las ovejas para que no se degradara la tierra. Algo bien lógico, y sin embargo nos están empujando hacia otro lado. Entonces yo creo que es absolutamente posible que Aysén fuera un foco de ganadería o agricultura regenerativa o economía regenerativa que sirva como una inspiración al resto de las regiones y el resto del mundo, porque necesitamos que esto se expanda, porque con la tendencia que estamos siguiendo como sociedad no vamos a llegar a ningún lado, o sea estamos viendo por todos lados. Claro, para finalizar un poco el contexto, nosotros como región tenemos la oportunidad y tenemos las herramientas para convertirnos en una región holística en el forma en que ustedes están trabajando. Estamos terminando, queremos agradecer de verdad que Historias para Crecer haya podido estar en su proyecto de Fondo Banjilemo, de verdad, en serio, se lo agradecemos. Hemos tenido una linda experiencia junto al equipo, creo que el equipo también dice lo mismo, y queríamos entregarle, simbólicamente le entregamos a todos nuestros programas esta calidad de Aysén, que es el sello de la Patagonia, así que se lo agradecemos. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad con otra historia particular del emprendimiento que está detrás de esa gente, de esas personas que luchan cada día por superarse como personas. Ha sido un digno ejemplo para nosotros, creo que es digno de imitar lo que están haciendo en todo sentido de la palabra, porque lo holístico se puede ver reflejado en todo, como ustedes están diciendo. Así que agradecemos y nos vemos hasta una próxima oportunidad en Historias para Crecer. Chao, gracias.